Estás en Metrópolis Querétaro. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de este espacio político Esfera del Tiempo aquí en Metrópolis. Mi agradecimiento ahí a José Julián en Controles, Rayito, Samuel, donde estés. No sé si andes en la pulquería, en la cantina o en el otro barrio. Solamente tú sabes. Salud donde andes. Ahí estamos. Me acompaña ni más ni menos que ya un gran conocido y un gran conocedor de la historia, que yo le digo que es una enciclopedia ambulante. Mi estimado y fino amigo doctor Jaime Zúñiga Víctor, mucho Burgos, cronista del estado y cronista del municipio del Marqués. Y tu amigo. Y además mi amigo, caray, fue de las primeras amistades que yo tuve aquí en Querétaro hace casi 35 años, doctor. Muchas gracias por brindarme tu amistad por tantos años. Con el permiso de mi doc, mis nietas, mis nietos, mis 5 hijos, mi nuera, sobrinas, sobrinos, amigos, amigas, todos los que nos hacen favor de primas y todo lo que nos ven a lo largo y ancho, aunque sea un ratito. Doctor, pues hay un tema en boga. Tú que eres un gran historiador. Yo he visto algo de la historia de Querétaro y el primer mercado, ubícame si estoy en lo correcto, Pedro Escobedo, que ahora es el Mariano Escobedo, que se equivocaron cuando lo trasladan a donde está, se equivocan en el nombre, pero aquí en la Plaza Constitución, hoy desaparecida Plaza Constitución, estuvo el mercado Pedro Escobedo. Pedro Escobedo, sí, en honor a eminente médico, el doctor Pedro Escobedo, nacido aquí en Querétaro, que fue el que unió la medicina, la clínica con la cirugía. Se puede considerar él el padre de la medicina en México. Estamos hablando de Pedro Escobedo, por eso lleva el nombre del municipio Pedro Escobedo. Exactamente, el doctor Escobedo. Ese no fue el primer mercado, ¿eh? El primer mercado estuvo en el Carmen, aquí en la calle de Morelos con Juárez. ¿Aquí en el atrio del Carmen? En la parte de afuera, el atrio y las calles no pasaban carros, eran carretas, era la gente que deambulaba. Qué buen dato, ¿eh? Sí, ese fue el primer el mercado que estuvo ya como mercado, que se conoció como el Mercado del Carmen, porque antes había tianguis. Recuerda que el primer comerciante que hubo aquí fue Connie, el nombre correcto, que quiere decir ruido. Él era un posteca el que venía gritando para que los indígenas salieran para el trueque, que era cambiar sal. Él les traía sal y los de aquí les daban puntas de flecha o pieles de animales. Ah, ya. Se puede decir que fue el primer comerciante ambulatorio. Ambulatorio. Coni, que significa ruido. Coni, sí, era un pregonero, entonces él llegaba gritando, por eso los nativos de aquí lo conocían como ruido. Es Maconi, acuérdate, el pueblo que tenemos no es Maconín ni Maconín. Es Maconi. Es Maconi. El y aquí nombre era correcto. Coni, que es el fonema. ¿Que todos conocemos esa comunidad? Sí, y el fonema con el que conocieron al indígena que venía por aquí, que después se asentó en la cañada huyendo de los conquistadores, trajo a un lugar donde lo conocían. Por eso vinieron sus familiares, se traslada aquí, como dice su hijo Diego, en 1582 hace un relato de cómo su padre llegó a habitar ahí para vivir en cuevas, alimentarse con animales que cazaban y cubrir su cuerpo con las pieles de los animales que cazaban. Entonces, Connie estuvo 10 años aquí, después se va a Tlaxcala y regresa ya castellanizado, ya bautizado como Fernando de Tapia. Fernando por Hernando, al principio era Hernando. Y luego fue cambiándose.
porque le dan el nombre del conquistador Hernán Cortés. Ah, por eso era Hernando. Hernando era Fernando de Tapia, y el de Tapia es por dos soldados que venían con Cortés, que eran muy aguerridos, los hermanos Tapia. Todo está documentado. Entonces él quiere decir que no era cualquier indígena, tenía sangre noble, era un postecal que servía al emperador Moctezuma II, venía aquí como vigilante. Haz de cuenta que era pues un agente de gobernación, venía a parar oreja, ¿no? Sin alusiones No, personales. Víctor, me acordé. Pero Ven- muy buena anécdota, Doc. venía a parar oreja para informar, porque aquí era el dominio de Moctezuma II, y después de aquí era la Gran Chichimeca, hasta aquí eran los dominios. O sea que desde aquel entonces ya prevalecían los informantes, Doc. Sí, ¿cómo no? Muy Sí, para buen ver dato, ¿eh? la situación de cómo estaba el imperio, el reino, etcétera, pues venían por acá para informar sobre todo las infiltraciones. Pues había las guarniciones. Estas guarniciones después las cambiaron los Y que españoles. mal harían, hubieran hecho mal que en aquel entonces no tuvieran ese tipo de contactos, o como tú los acabas de decir, de la oreja, que no es ningún delito, porque yo lo he dicho inclusive en las redes de prensa, somos los oídos y los ojos de la sociedad, somos las orejas de la sociedad. Se encabrestan mis compañeros, pero es la verdad, esa es la función del periodista. Claro. Si no, entonces, ¿cómo vas a plasmar una buena nota? Si no escuchas bien y si no ves bien. Sí, la situación real. Entonces, de ahí, Víctor, del Mercado del Carmen, un gobernador de Paula y Mesa compra los terrenos de la Huerta de San Antonio y construye un mercado. Él lo pagó de su dinero, les pagó a los sacerdotes. Antes de la expropiación de los bienes del clero, llegó a un arreglo con los sacerdotes franciscanos, que son los franciscanos descalzos, los de San Antonio de Padua. Entonces les compra el terreno y construye un mercado y se lleva el del Carmen para allá. Ahí funciona este mercado que se llamaba el Mercado de San Antonio, porque estaba en la Huerta de San Antonio. Y esto Ah, qué funcionó interesante. hasta 1908. En 1908 ven dónde poner el monumento a Doña Josefa. Ahí ya estaba la Fuente Neptuno. Esa Fuente Neptuno tiene mucha historia porque hubo una corrida de toros. Querétaro siempre fue taurófilo. La avenida de la tauromaquia, la carrera de la tauromaquia, le llamaban lo que es Zaragoza, entre lo que es Pasteur y Juárez. Ahí se llevaban a cabo a la vieja usanza. Ha cambiado mucho desde la indumentaria, las suertes de toros, de varas, todo eso ha cambiado mucho. Porque antes se saltaba con garrocha al toro y cosas de ese Sí, tipo. había como si fuera un circo. Sí, era el circo, así se llamaba, así lo conocían. Entonces, don Melchor Noriega, un noble que vivía, su casa era donde está Vancomer, esa era la casa de don Melchor Noriega, incluso está su escudo. Que fue la parte que tumbaron para la ampliación de la calle Juárez, de No, Juárez. no, donde está ahorita el banco, BBV, que Por se eso, llama. ¿te acuerdas que ese tramo Camacho Guzmán tiró para ampliar, ¿no? ¿O quién fue? No, fue Agapito Agapito Pozo, Pozo. abrió derribando el Cine Goya, que estaba la cazadora, el Cine Goya, y con lo que quedó allí, un señor Demetrio Juaristi, un español, compró, y es el edificio de color rojo que está ahí donde había unos billares, Ujú. una tortería muy conocida aquí en Querétaro, en la esquina. Es un edificio muy angosto. Ahí estaba la cazadora, que era una tienda eh, pues de mucho prestigio, igual que la Luz del Día. Y después ya seguía, después del Cine Goya sería el Hotel del Jardín, Ajá. que ahí sigue todavía. No, esta la casa, es una casa muy grande que ya nada más es la pura fachada. Fue de don Melchor Noriega. Era un noble que para construir el acueducto empezaron a recabar fondos a través de corridas de toros. Vaya. Para la Alameda, para el acueducto, para todo, se hicieron corridas de toros con autorización del rey, a través del virrey. Entonces empezaban a recabar fondos y con eso se construyó el acueducto en parte. Festejaron después de que llegó el agua. El ayuntamiento, la aportación que hizo el ayuntamiento en parte era de las corridas de toros, lo demás fue
del marqués y de la marquesa, porque la marquesa era la que tenía posibilidades económicas. Tan rica era que cuando contrae matrimonio con don Juan Antonio de Urrutia y Arana, lo obliga a agregarse su nombre, como le hacían las mujeres. Ella a él le obliga a ponerse Guerrero y Dávila al final. Y don Manuel Septién rescata pues, los documentos de la defunción del marqués y ahí viene Guerrero y Dávila. La marquesa lo saca de trabajar de su cargo de regidor vitalicio de la Ciudad de México, cargos que vendía la corona española, a la gente que ¿Ya tenía desde dinero. aquel entonces se venían los cargos? Sí, los vendían los títulos, los cargos. Entonces lo saca de su trabajo de regidor vitalicio, encargado de acueductos de la Ciudad de México, y le encarga que traiga unas monjas aquí a Querétaro, unas monjas capuchinas, dentro de las cuales venía una sobrina de doña Paula, la famosa monja Marcela Y en Estrada, la que hay el mito. de donde viene el mito, eso de que para que se bañara la monja, etcétera. Eso ya es pura fantasía, no. Había, De los que les encanta distorsionar la historia. el de los que no saben, mira, hubo una epidemia muy grave a principios de los años 700, se diezmó la población, la epidemia fue pues sumamente agresiva aquí en Querétaro, y el marqués llega en 1721, a finales del 21. Él llega acompañando, era militar, él llega custodiando a las monjas capuchinas y las deposita en el convento de Santa Clara. Pero Ya. la marquesa le dice, vas y te regresas, no, te quedas a vivir en Querétaro hasta que se construya el convento de las Madres Capuchinas. El marqués se arraiga aquí, construye una casa, la que está en Allende con Hidalgo, contraesquina de la que fue del conde de Sierra Gorda, que es la que está en el sentido de la calle actualmente, la que está a la izquierda, contraesquina de la casa del marqués, grande, muy Lo amplia. que ahora es denominada como la Casa Azul. No, esto está Aquí frente a en la Allende, marquesa, no es otra, la Casa del Marqués, a la otra esquina, a la de allá. Hidalgo, Hacia Hidalgo, que es donde se hace el convento de capuchinas, donde no, tú estabas en la CNP. no, pero el convento de Capuchino está sobre Guerrero. Ándale, digo, Mira, sobre Guerrero. vamos caminando de la fuente de Guerrero Neptuno, Hidalgo, ¿no? de la fuente de Neptuno caminamos hacia lo que era el cine Alameda, Ujú. pasas esa esquina, ahora dice ese timbre, la siguiente es Hidalgo. La casa que está contra esquina de la que te queda aquí a la derecha es la casa del conde de Sierra Gorda, Ah, ya. don José de Escandón y Helguera. Y la del marqués es una grande, no tiene mucha ornamentación en cantera, como los dos portones que tiene la casa del conde de Sierra Gorda, que fue una temporada, fue propiedad de Banamex, la tuvo Antonio Pérez Peña, Antonio Pérez Alcocer, como lo conocíamos. Y la del marqués, pues ya está muy deteriorada, incluso estuve hace unos años ahí, los pisos ya están vencidos, es una casa muy amplia. Entonces el marqués se queda aquí, en ese Querétaro que estamos viendo cuando don Melchor Noriega manda quitar una fuente que estaba en la Plaza del Recreo. La Plaza del Recreo era medio jardín Cenea, medio jardín Obregón, una temporada, Mira, porque al frente de qué San maravilla. Francisco se llamaba la Plaza de San Francisco. Don Melchor Noriega se le hace fácil, tenía cierta autoridad, tenía dinero, y se le ocurre quitar la fuente que había ahí, una fuente que describen algunos ahí como un globo, una esfera que derramaba agua, etc. Algunos dicen que Neptuno no, el Neptuno ya fue por circunstancias que te voy a decir ahorita. Entonces, una vez que quita eso, se forma el circo, porque así está la crónica. El circo era eso para las corridas de toros. Circo para los toros. Él manda hacer de su casa, de uno de los balcones, manda hacer un templete donde se comunicaba con uno de sus balcones para llegar él como noble ahí. En las capillas que había donde está el cine, perdón, el hotel, el Gran Hotel, había 5 capillas, pero 2 daban hacia la plaza. Ahí ponen templetes, era la gallola, ¿no? Allí había gente también. Toda la mayoría de la gente fue gente conocida, pues se trataba que fuera gente de dinero porque iban a cooperar. Cuando se lleva a cabo esto, el pueblo pues busca pretextos. En primer lugar, porque no los invitaron. En segundo lugar, porque, y tal vez fue el pretexto, les habían quitado la fuente.
Entonces el ayuntamiento, ante la inquietud del pueblo, manda hacer de urgencia una fuente que iba a representar a Neptuno. Y van a ver a uno de los santeros, canterero, que hacía piezas ahí de religiosas, muchas de las obras de este señor, que se llamaba Juan Isguerra. Muchas de esas obras están en las fachadas de algunos de los templos. Entonces, ante la premura, dice, no, pues me voy a llevar mucho tiempo, pero pues aquí tengo un Cristo flagelado, Cristo de la columna. Lo adaptamos, en vez de la corona de espinas, le ponemos algas ahí, le ponemos algo que sea alusivo, le ponen un pez entre los pies, ahí entre las piernas. El tridente es por una rotación que le hacen al brazo, y donde estaba la columna, esa torsión la conserva el Neptuno. Por eso está Mira qué tan escuálido. interesante. Es un Neptuno, Poseidón, imagínate, rey de los mares, con ese físico escuálido, pero era Cristo flagelado. Entonces O sea, Juárez el Guerra cambio sustancial que dieron ahí. lo dio, era un artista y aprovechó lo que ya tenía, el torso, las piernas, todo eso. Y esa escultura tiene muchos injertos, unos originarios y otros cuando le mutilaron el brazo y la cabeza, una temporada que, pues una travesura por ahí lo mutilaron, y la cabeza se encontró en un lado, el brazo en otro, en un basurero. Fue pues, una conmoción por eso. Ese Cristo flagelado, supuestamente Neptuno, está dentro de la delegación Centro Histórico. Exactamente, ahí está. Ahí está, es histórico y poca gente sabe esta historia. Bueno, entonces, una vez que es retirado el Neptuno ahí para hacer otro mercado, que era el mercado de San Antonio, quitan el Neptuno para hacer el monumento a Doña Josefa. Y el mercado de San Antonio se va a la cruz. Desde ahí, ¿Dónde está el actual mercado? no, en No. la plazoleta, ya, no, En la dejaste plazoleta de sí, aquí, de la plaza de los fundadores. en la plaza de los fundadores, todo eso era hacia abajo, a Sí, topar es con cierto, pared. ahí hay fotos de antaño de eso. Eso, frente a la pila de Nuestra Señora del Pilar, que la conocen como la pila de León, que es la caja de agua que está ahí donde terminaba el acueducto para empezar a surtir Querétaro. Entonces, pues la situación es que ese mercado que había acá lo trasladan, se hace el monumento a Doña Josefa con las esculturas y todo lo que vemos ahí, muy bonito monumento, pero el mercado se va allá. Por esos años, ya el gobernador Francisco González de Cosío, abuelo de Manuel González de Cosío, había empezado a construir el mercado Pedro Escobedo, en honor al doctor Pedro Escobedo. Y ese mercado tuvo muchas etapas, y sufrió 2 incendios, el segundo ya se decía que había sido intencional para sacarlos de ahí. Lógicamente los locatarios no querían abandonar, porque como decía Meche Aguilar, no te vendo la mercancía, te vendo la acreditación del lugar. Claro. Me han pasado 20 años vendiendo en esta esquina, entonces me quitas de aquí, voy a pasar otros 20 años para acreditar el lugar. Ahí fue cambiado ya, entonces se llevó el mercado hacia las orillas de la ciudad, ocupando algunos terrenos, incluso una de la casa de la familia de un señor Susán, que tenía fierros viejos ahí sobre la calle de Allende, era muy conocido. Y se construye ya ese mercado, pero ya con el cambio de Pedro, le ponen a Mariano Escobedo por la relación histórica que Mariano Escobedo tenía con Querétaro en la época O del sea que sitio. fue circunstancial el cambio, nada más. Lo pensaron que Pedro Escobedo, ¿quién es? Por desconocimiento, no sabían que a lo mejor es más valioso como padre de la medicina que un militar muy conocido como fue Mariano Escobedo. Y fíjate que lo que son las cosas, el caballito en honor a Mariano Escobedo, ¿dónde quedó arrumbado? En el Cerro de las Campanas, cuando era la glorieta La aquí glorieta de en Tecnológico. el Tecnológico Zaragoza, que lucía muy bien esa glorieta. Era la carretera a San Miguel de Allende, todavía en esa época. Todavía no estaba la 5 de febrero, ni nada Sí, de eso. ¿no? La salida ahí era por el Molino del Fénix, el nuevo Molino del Fénix, porque el Exactamente. primero de los González Nova estuvo en la calle Zaragoza y Vergara. Ahí estuvo. Fíjate qué rica la historia de Querétaro. Con tu permiso, nada más hago una aclaración, porque si no, por ahí no va a faltar quien se sienta aludido con lo que dije.
el informar, si no se hace con precisión, así como lo hacía Connie, Pony, Connie. pues era un riesgo. Y en la actualidad, los informantes, e inclusive nosotros como medios, si no informamos bien, estamos engañando a la sociedad y nos estamos haciendo tontos en lo que informamos. Así de sencillo. Doctor, entonces ahí es como empieza el tianguis que se daba aquí en lo que es Corregidora. Sí, Querétaro era muy pequeño. El mercado Escobedo surtía pues a todo el estado porque venían de la sierra acá. Había comerciantes que venían a comprar en la luz del día, porque la luz del día manejaba mayoreo, daba buenas ofertas. Escobar y compañía, los Espinosa, la familia Espinosa estuvo muy cercana de esta empresa, Luis Escobar y compañía, y empezaron a surgir los pequeños tianguis para acercarle a los barrios. Por ejemplo, el tianguis del Tepetate, primero estuvo frente a la estación, luego lo cambiaron a la plazoletita donde se amplían las calles ahí de Riva Palacio, no me acuerdo. Ahí en el rumbo de San Roque. No, en el puro En el, Tepetate, en el mero cruzando la Tepetate. vía Sí, llegas. porque San Roque está más a... Sí, cruzando la vía llegas. Ese tianguis del Tepetate fue muy conocido. Y nos tocó conocerlo desde niños. Mi padre tenía un negocio, un molino en Ixtamal, y conocí yo cómo la gente llegaba del campo, extendía ahí sus guangoches y vendía verdura y A todo mí eso. lo que me asombra que en la actualidad, doctor, entran el transporte público por Riva Palacio y va sorteando las lonas y todo a los tianguistas en ambos lados, con el riesgo de atropellar a alguien. Pero como que la gente ya sabe que por ahí pasa el transporte público. Y Corregidora no estaba abierta. Recuerda que hasta Independencia llegaba Corregidora. Exacto. Estaba cerrado ahí. Esto se amplió en la época de Manuel González Cosío, de Independencia hacia la Alameda. Y Independencia, de ahí hacia San Francisco, incluso a los costados del Gran Hotel, del Portal Bueno, por don Cipriano Bueno, que fue el que construyó el Gran Hotel, un español visionario, estaba lleno de aquellas toldos, sombrillas, les llamaban de lona, que eran plegables, o de manteados, simplemente amarraban como le siguen haciendo. Los comerciantes poco han cambiado en estrategias, todo eso, los de los tianguis. Ahora ya se modernizaron con mesas y todo esto. Pero la realidad es que el comercio se hacía a ras de suelo. Ahí desde arriba veías tú el producto. Entonces ahora caigo en el juego sucio, voy a ponerlo así, de Pablo González cuando empieza con la invasión de sus tianguis aquí en el centro. El tianguis, y siempre su palabra fue el tianguis. Con eso empezó a lucrar. Y ahora, esta señora que está de mitotera aquí en Plaza de Armas, auspiciada por Gilberto Herrera, Paula Porfirio, lucra con, somos de los pueblos originarios. Se victimizan. Cualquier cosa que les hace se victimizan, pero es parte de la estrategia. Mira, ellos causan ternura en el pueblo y siempre el pueblo estará con el más débil. Sabiendo eso, lo aprovechan, incluso lo ocasionan, no solo lo aprovechan, son hábiles, algunos, no generalizo, pero son hábiles y desgraciadamente pues lo vivimos en el sector popular. Claro. Ahí estaban agrupados los tianguistas, los comerciantes, locatarios, y conocimos de todo esto, que de repente empezó a llegar gente foránea. En Querétaro, Meche Aguilar tenía todo controlado. Pues les guste o no les guste. Todo Eso estaba controlado. es cierto. Y sobre La FUC. todo, le reconocían su autoridad. ¿Por qué? Porque él actuaba correctamente en beneficio de su gremio. Pero ahora hay gente, y lo digo con conocimiento de causa, que llega para su beneficio personal, creando el problema para después vender la solución. Y Es correcto. y son negociaciones donde los que de veras lo necesitan, no les llega el dinero. Están en la utopía, atrás, en el rezago. Sí. Fíjate qué interesante todo esto, Doc, porque, hijo de la fregada, tal pareciera que administraciones van y administraciones vienen y siempre va a ser la misma cantaleta. Hoy lo platicaba yo con un empleado de gobierno. ¿Te acuerdas cuando entra el PAN aquí? Hay que reconocerlo, con Paco Garrido y a la alcaldía y Nacho Loyola a la gubernatura.
cuando toman, inclusive los del Barzón, bloquean, fue cuando Paco le dice a Nacho, o nos ponemos fuertes o estos se nos van a montar. Y por eso hubo detenciones. Y santo remedio en el sexenio de Paco Garrido. Voy para allá. Me tocó ser del grupo de aspirantes a la gubernatura cuando Paco Garrido. Exactamente. Y Paco Garrido traía dos elementos de su campaña. Organicé al comercio ambulante, él había sido Cuando fue presidente municipal. Organicé al comercio ambulante y creé la guardia municipal. Eran sus dos logros. Pero ¿qué hizo Paco? Miren, el camellón del Seguro Social hizo una serie de locales que nadie ocupaba. Abajo. Sí, del Seguro Social. Abajo de los pájaros, ahí totalmente insalubre. Y el comercio que organizó, pues les entregó la Alameda Hidalgo. ¿Y qué pasó con el tiempo? En la Alameda Hidalgo se llegó a vender droga, la prostitución era No, muy pero fíjate que conocida. lo del Cárcamo, Doc, ahí fue en la época del doctor Ballesteros. Lamentablemente, ahí fue. Yo estuve presente cuando se da esa tonta negociación con Pablo González. ¿Te acuerdas que había en los baños Alameda, había una lonchería? En esa lonchería, en las mesitas de ahí se daban la negociación con Pablo. Sí, los licuados. Y en aquel entonces, el que era el secretario del ayuntamiento, que no digo el nombre, pero tú sabes bastante bien, Pablo, es que queremos vender para quitarnos de todo, que ya ves que tenían invadido todo Zaragoza, ambas banquetas. No, pues denos el Cárcamo. Y bueno, les negocian viernes, sábado y domingo. Pero eso fue una ampliación de lo que Paco ya les había dado. No, todavía no entraba el PAN, estamos hablando todavía de la administración del doctor Ballesteros, porque yo ahí estuve. Por eso cuando yo hice la memoria del ambulantaje, yo parto del doctor Ballesteros para acá. Ya empezaban con Mariano C. Ruido, Pablo González, Jerónimo, el Che, el famoso Che, pero no pasaban de ahí. Y traían unos cuantos ambulantes, ¿te has de acordar? Se da esa negociación muy tonta allí en los baños Alameda. Los Palom. Todavía no figuraban, Doc. Entonces, pide Pablo viernes, sábado y domingo. Dije, es el peor error que están cometiendo. Nunca les debieron de haber dado el Cárcamo. Ah, no, Pablito dijo, ya de aquí soy, ¿saben cuándo me salgo? Mangos. Se agarra toda la semana. Y la protesta empezó, quiero el alumbrado público para tianguis nocturnos. Sopa, le dijo, no marches. Lógico, y ya cuando llega Paco Garrido, en lugar de quitarlos, al contrario, los refuerzan más, les ponen las estructuras y todo. Y así sucesivamente. Bueno, todavía Pancho hasta les cambió la lona, te has de acordar. Llega Marcos Aguilar y es el que los quita. O sea, ahí es ahí como se posicionan de la Alameda. Sí, y luego se da otro fenómeno. Ándale. Ese fenómeno es que teníamos nuestros líderes locales conocidos que era fácil negociar con ellos. Se ponían en ocasiones difíciles. Y te has de acordar que los palomos agarran fuerza en la época de la administración de Chuto Rodríguez. Pero empieza ya a importar de Guerrero. Ya venían de todos lados, ¿no? Yo pongo en duda que existan tantas artesanas que fabriquen las Lelé. No. Están de China ya llegando. Para tu acervo historiador, te has de acordar en el segundo informe del doctor Ballesteros que nos agarró una mega marcha para el segundo informe, que es cuando se arma la bronca en Guerrero y Madero, que es donde yo resulto golpeado. Que aquí está la huella del dedito. A mí me dieron con un tolete y terminé bañado en sangre, donde era la tesorería, donde despachaba la contadora Araceli. Cuando ellos vienen y manifiestan su intención, pues ya venían por el interés. ¿Quién asesoró allá al doctor Ballesteros, que en paz descanse, un gran amigo? Alguien le dijo, y le dijo, pues, que hagan la marcha. Y adentro del patio de la presidencia, Rosalío, Pablo, eran como 7. Bueno, se luz verde para la marcha. Híjole, cuando yo recibo el primer informe, ya venían pasando aquí en San Francisco. Dice, Víctor, vienen más de 2,000 personas y todavía no terminan de salir de lo que era la estación, la central camionera. Dije, pala, mecha, ¿y esto qué es? No, pues trajeron gente de Estado de México, Michoacán, Guerrero. Puebla, Guerrero y todo.
¿Y qué dijeron? Querétaro, tierra de nadie. No, si fue un San Quintín. Y era cuando ya empezaban a golpear a los inspectores hasta con las estructuras de los puestos que ellos tenían. No, ha sido un historial esto de, yo no le llamo ambulantaje porque tú acabas de decir la palabra correcta, ambulatorio. Estos son puestos semifijos en la vía pública, no son ambulantes, son puestos semifijos. O tú dime si estoy en lo incorrecto, Sí. doctor. Incluso ya algunos ya están tan amañados de que traen todo, extienden la mercancía y ¿Cómo lo están ahorita? le dan un jalón y se la levantan, se van sin dejar Sí. huella ahí. Sí, qué malo, mira, Querétaro siempre ha sido tranquilo, empezó a recibir el embate de mucha gente que se fue sumando con otro tipo de interés. Ha llegado gente muy noble que se suma al esfuerzo de los queretanos, pero empezaron a llegar vivales, que los hay, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo En en todos todos lados, lados. Y los han alentado porque ahora la política de Morena es no perder votos. Al contrario, no, pues para ellos es voto si les cautivo. significa votos que esté el Querétaro lleno, a ellos les vale que Querétaro se llene de comerciantes porque les vamos a cambiar el espacio por votos. Acuérdate que, sí, perdón que lo diga yo así, el cínico de Gilberto Herrera, por muy diputado federal que sea, lo digo en una rueda de prensa ahí de Morena. Yo estoy a favor del comercio informal. O sea, espérame, compadre. ¿Cómo que estás a favor del comercio? ¿Y dónde queda el comercio establecido? Que el que sí paga impuestos. No, no, aquí el piso es parejo para Y todos. simplemente el que quiere a Querétaro no quiere que su ciudad, patrimonio de la humanidad, Pero esté Gilberto no es de llena. aquí, doctor. Él, no, No, él lo lo que sabemos. menos quiere es a Querétaro. Claro, él está utilizando esta Está situación. utilizando. Eso es conocido ya. Exacto. ¿Qué perspectiva ves? Y yo el otro día les comentaba a varias personas, ¿no? Qué bueno que entramos en este tema. Y yo se los he dicho. Me dicen, ¿qué opinas si llega Morena? Pues que Dios agarre como sea a Morena, a Querétaro. Así de sencillo. Y la cereza el pastel sería Querétaro porque saben lo que tenemos en Querétaro. Y Querétaro fue siempre una ciudad culta, disciplinada, ordenada, de gente educada. Aquí no tiraban basura. Era una ciudad limpia. Pancho Herrera, 4 o 5 años, no sé cuántas veces llevó la escoba de oro. ¿Por qué? Porque la gente cuidábamos las fuentes, los prados. Decían no pisar los prados y no te metías al prado. Era una ciudad tranquila, había educación, había caballerosidad. Y ahorita ¿Se no, acabó eso, doctor? se ha acabado, se ha acabado. Desafortunadamente la evolución ya de la gente, pues se acabó el civismo, sobre todo, ya no lo reciben los alumnos en las clases. Doctor, tú fuiste diputado local aquí, si no mal no recuerdo. Y creo que también llegaste a ser regidor. No, No. no. Pero conoces el ente de la administración pública. Escuchaba yo a esta señora Paula Porfirio en una de sus alocaciones y elucubraciones que tiene ahí, estar gritando en Plaza de Armas. El reglamento no es ley. ¿Cómo no? Porque así la tiene asesorada Gilberto. Sí. Tecnicismos, pero ve qué tipo de nivel tenemos en la política. Un director de una institución respetable que da atención médica a los trabajadores del Estado, diciendo que el apapacho, te van a curar con apapachos. El otro que dice, pues que la solución para que exista medicamentos es no enfermarse, porque así ya no los utilizas. Ese es el nivel político que estamos viviendo. Hemos visto la evolución, hemos conocido a verdaderos políticos con sensibilidad, la sensibilidad con patriotismo. Ahora ya no hay patriotismo, hay interés, un rejuego de intereses. Y pisan uno para subir y se acaban entre ellos. Es muy difícil. No les gusta el orden, doctor. Hay anarquía. Y por cierto, aquí en Querétaro se fundó el sinarquismo. Muy cierto. Se fundó por el José Antonio Urquiza Septién, un personaje que decía, no sé definir el sinarquismo, pero lo siento. ¿Qué debe ser? Pues lo contrario a la anarquía, al anarquismo, este sinarquismo. Y en la calle que es el Callejón de Cabrera, hoy Libertad, en la casa de León de la Barra, ahí fueron las reuniones. Ahí acordaron de que se iba a dar a conocer en León y nombraron como primer presidente a José Antonio Urquiz Septién y él no aceptó.
había gente de gobernación, estaban ya cuidándolos porque veían un movimiento. Después de la guerra cristera surge el sinarquismo. Así es. Imagínate, y le tenían miedo. Entonces José Antonio Septién fue a convencer a unos de sus trabajadores a Obrajuelo, a la punta Obrajuelo, y llegó a la estación del ferrocarril de, de Apaseo, de Apaseo el Grande. Ahí lo esperaron, estuvo dialogando con ellos y por la espalda le dieron un tiro y lo mataron. ¿Cómo crees? El sinarquismo todavía le tocó a él presentarlo en León, por eso los guanajuatenses, el ala conservadora de derecha, se enorgullecían porque decían que allí había surgido El los sinarquismo. cristeros en Jalisco, En- Guanajuato, y el sinarquismo. Pero no, eso, el sinarquismo tiene su origen muy, muy queretano. A ver, corrígeme si estoy en lo correcto. Algo se llegó a mencionar, y creo que yo hasta lo escribí, bueno, porque así me lo dijeron, que el sinarquismo se había sido fundado en el municipio de Colón. Ahí fue lo de cristeros. Lo de Los cristeros. cristeros, sí, la guerra cristera. Con Agripina Montes, la coronela le decían. La famosa coronela. Agripina Montes. Todavía en los libros de los cristeros, todo eso, y la gente de Colón recuerda a esta mujer que después se perdió y ¿sabes dónde reapareció? Vendiendo estampitas y rosarios aquí en la congregación. ¿En serio? Ahí estuvo Agripina Montes. Después de ser una mujer guerrillera, que algunos la veían pues con cierta recelo y otros daban la vida por ella, porque algunos decían que tenía una pareja y que ella lo había expuesto lo delató para que el ejército lo fusilara y ya ella quedó al frente de lo de Colón, de Atarjea, Guanajuato, todo eso. Y otros decían que no, que ella nunca tuvo pareja porque su pareja se consagró a Dios, que la pareja era Jesucristo, como las monjitas, ¿no? Entonces, pues este episodio de Querétaro sí marca lo de los cristeros, que no fue tanto como en Jalisco y Guanajuato, Claro. pero ahí en Colón sí hubo movimiento en parte de la Sierra Gorda, pero en los límites de Jixú, todo esto en Guanajuato. Doc, ya que estás hablando de damas, ¿y la carambada de dónde surge? La Carambada, mira, La Carambada es una novela que a mí me tocó investigar quién era el autor, porque pues yo no ando copiando, yo ando investigando y me tocó conocer al Pablo Cabrera, al canónigo Salvador Cabrera, porque éramos vecinos en la calle de Colón. Ellos tenían una casota ahí y muy amplia. Ahí tenían la editorial Cimatario. Al fondo, a la izquierda, de un corredor muy largo, ahí estaba la imprenta. Y editaban. Entonces llegó por estas fechas Navidad y no tenían dinero para darles el aguinaldo, una compensación, todavía no se decía aguinaldo, a los trabajadores. Y lo que idearon fue lo que está haciendo Francisco Martín Moreno, investigar y novelar lo que le llevan, entonces ya lo decora, lo hace pues accesible, le da su toque ahí, pero ellos pues ¿qué será? 1941 tiene la fecha el libro, lo sacan porque los dos eran muy cultos. Y de nuestra historia inventan a una mujer bandolera que sí existió, que se perdió su nombre, entonces le ponen el Oliveria del Pozo, Leonarda Rodríguez, varios nombres. Pero van adecuando episodios de nuestra historia por etapas. Y el más conocido es el Imperio. Cuando llega el Imperio, la Carambada, que había sufrido la muerte de su pareja porque Benito Santos Enea lo había mandado fusilar. Benito Santos Enea, que fue pues de los que participaron en el sitio de Querétaro. Que por eso llevó el nombre de ese, Fue lo que lleva el gobernador, nombre sí, del Jardín Cenea. sí, Benito Santos Enea. Fue gobernador interino. Y luego después ya ganó las elecciones y ya fue gobernador. Muy querido por el pueblo. Se identificó con el pueblo porque pues, había cercanía con él. Entonces, ese episodio de Benito Santos Enea, pues él muere a punto de salir para el Teatro Iturbide para la ceremonia del grito. Supuestamente lo estaban esperando ya, él se está vistiendo y le da un infarto, angina de pecho le llamaban antes, y fallece. Entonces, aprovechando, los hermanos Cabrera ven que llega una francesita, que era la Carambada,
La leyenda la describe que era una mujer que hablaba como hombre, montaba a caballo como hombre, usaba el machete y la pistola como hombre y tenía en la cara una herida, era muy brava. Y que Rómulo Alonso, el que era jefe de la policía en aquella época, le había aplicado la ley fuga. Es lo que se sabía. Y los Cabrera ya empiezan a abarcar una etapa mayor, pero con datos duros de historia. Supuestamente la francesita llegó, estuvo comiendo en el pasaje de la Yata, el casino español, que era donde estaba hospedado don Benito Santansenia. Entonces, ahí ella se va a su habitación, la invita a la ceremonia y aprovecha para darle muerte y mutilarlo, porque así era la idea original. Después, no conformes con ellos, pues ven cuando fallece don Benito Juárez, en 1872, etcétera. Y dicen que la carambada fue a México y logró con artimañas darle la 21 a Benito Juárez y que murió Benito Juárez por la 21 de la carambada. Es falso. El doctor Alvarado, Ignacio Alvarado, fue el médico particular de don Benito Juárez y relata detalladamente el cuadro de angina de pecho que tuvo, 2 episodios. Él le vierte agua hirviendo en el pecho y Benito Juárez le dice, me está quemando. Es necesario, señor presidente. Para abrir. Para dilatar, se creía que con agua caliente se dilataban las coronarias. 2 veces le eché el agua. Entonces murió de angina de pecho, no de esto. Pero los Cabrera tienen un problema porque se supone que la carambada llega herida al hospital, donde es Santa Rosa, y pide confesarse con un sacerdote, con el obispo. El obispo llega en la noche, toda la noche le está relatando lo que es el libro, porque todo es la confesión de la carambada. Al obispo. Al obispo, y el obispo después recoge sus apuntes, pero alguien le dice al padre, oiga, padre, usted es sacerdote, ¿cómo está revelando una Un confesión? secreto de confesión. Secreto de confesión, muy colmilludo. El canónigo dice, es que no fue privado eso, había más enfermos, ya fue pública la confesión. Entonces, para evitar problemas, lo editan, supuestamente lo imprimen allí en la calle de Colón, en la casa de los Cabrera, editorial Cimatario, ahí donde te dije, al fondo de un corredor, yo lo conocí bien. Ahí lo imprimen, pero en aquel Querétaro que costaba trabajo todo esto, le ponen Joel Verdeja Sousa, Tepic Nayarit, 1941, para que se suponía que un tal, él era seudónimo, un personaje imaginario que inventaron ellos, Joel Verdeja Sousa. Como si fuera el autor original. El autor le echaron la culpa y lo mandaron hasta Nayarit, hasta Tepic. Híjole, qué buena historia, ¿no? Sí, mira, todo esto es producto no de nada más leer el libro, sino estar investigando. Y investigar y ver la realidad. Yo esto se lo comenté a Andrés Garrido. Un día le dije, mira Andrés, hay esto. Y un día estaba yo presente y él en público. Hemos investigado y sabemos que la... Ay, mi Bueno, cuate. ¿quién haya conocido al doctor Mi Andrés? cuate, yo lo conocí antes que muchos de los que lo conocieron después, porque yo fui fuimos con discípulos en Derecho, yo de 43 años y él de 18. Sí, porque Andrés era especial. Yo un día me citó aquí ya en Palacio Viejo. Mira, periodista, ven, te voy a mostrar mis libros que he editado. Me ha costado un investigación. Yo pues lo escuché. Yo dije, bueno, está teniendo la atención de presentarme sus libros. Pero él se ponía el cuello, o sea. Una gente muy valiosa, indiscutiblemente. Eso sí. Después del accidente que lo vivimos sus compañeros, yo estuve en el Seguro Social, le pregunté al neurólogo, ¿cómo ves a mi compañero? Me dijo, lo único que lo puede salvar es su juventud, y lo salvó su juventud. Fractura de base del cráneo, con lesión de la hipófisis, Ay, por eso él creció, se desarrolló tiempo después, pero se volvió hiperactivo corticalmente como médico, los neurólogos lo saben, que tenía una irritación cortical que lo obligaba a estar hiperactivo, a llamar la atención, todo eso. Cambió antes del accidente, era un Andrés, y después del accidente fue otro. Tan amigo en las 2 etapas de su vida, nos llevamos muy bien.
Perdón, lamentamos mucho su Sí, muerte porque prematura. tenía una agilidad para decirte Sí, las sí. cosas que te sorprendían, ¿eh? Ganó el premio de los 64 Sí, con días Pedro con Ferriz. Pedro Ferriz. Sí, no, no era nada tonto. Buen muchacho, buen elemento. A mí me extrañó que uno de mis sobrinos, Juanito de la Vega, de los de la Mariposa, me dijo, oye tío, un amigo mío quiere platicar contigo. Pues ¿de qué? De sindicalismo. ¿Qué muchacho quiere platicar 17, 18 años de sindicalismo? Ni es más, ni en la actualidad, ¿eh? No, no saben. Sí. No, y Andrés ya tenía la idea de estudiar sobre eso, un muchacho muy inquieto. Y todavía pues, los acompañamos en la carrera, en la maestría. Hicimos la misma maestría, Conchita, su esposa, tu servidor, en diferentes ciclos. Y un año después de ellos, administración pública, estuvimos en la maestría. Y siempre, siempre bromeando, la gente decía, pues, están peleados, pero no, como los abogados, te peleas en el juzgado y sales de cuates, ¿no? Ah, pues como los partidos políticos, ¿no? Ah, sí, Los también. partidos políticos, vamos a dejar que abajo las bases se rompan en los hocico. No, o sea, ya hicimos nuestro show, vamos a chupar a la cantina. Lo estás desenmascarando. Un secreto que nadie sabemos, güey. Sí, ¿verdad? Precisamente mañana tenemos comida con un diputado de Morena, que ya después del aire te digo quién es el diputado que nos invita mañana. Y me dicen, a ver, es una invitación. Están los festejos de fin de año. Claro. No tengo por qué ser puritano, es que como no simpatizo con tu partido, no voy al convivio. No, esto es abierto. No, y son tranquilos, ¿no? A Noroña sí se lo merecía que le hicieran vacío la Bueno, prensa, ¿no? Noroña ese solito él mismo se ha faltado al respeto y provoca que uno le falte al respeto. De esos tipos de grillos los vivimos en la UNAM. Cuando estábamos en la Claro. UNAM, mira, ahí en ciencias políticas, y se levantaban, y la oratoria, y el verbo de fuego, ahí destruyendo y transformando el país. Ahí nos tocó ver cuando llegó Charles de Gaulle, que llegó un gigantote impresionante, el general con su uniforme. Kennedy también estuvo ahí, nos tocó en la UNAM. Y este tipo de grillos, pues, generalmente eran los Oye, fósiles. ahorita que mencionas que estuviste en Alemania y que viste llegar a Noroña, entonces viste por ahí a la doctora Claudia también. Pero fue la No, época, no, ellos son más jóvenes. más jóvenes todavía. Sí, yo soy generación 62. Sí, es cierto. Sí, yo creo que ellos estaban todavía en secundaria. Es lo que le decía yo a Omar Araiza el otro día, como me llevo pesado con él, nos conocemos, lo conocí desde que llegó aquí a Querétaro, después de tu servidor. Le digo, oye, estoy leyendo el libro de la doctora, yo no sabía que fueran vecinos, tú del Molinito y ella de ahí, de la cine de Chegaray. Uy, cabrón, hombre. ¿Tú crees que hagan ellos esos libros? Los que escribimos, los que sabemos lo que es. Estoy leyendo el libro de la doctora y con todo respeto, hay poco rescatable. Hay mucha alabanza, mucha alabanza al que fue su mentor, López Obrador. Pues el, Y elo- es lógico. el elogio mutuo. Sí. Hay que, amor con amor se paga. Entonces, si hablas bien de mí, pues no puedo hablar bien. ¿Sí? Doctor, pues te deseo, ¿qué te parece si nos vemos en el primer martes del 2026? Que es cuando ya vamos a estar ya en el arranque, ya ahora sí, de la carrera por el 2027, porque en enero se empieza a dibujar la historia. Mira, yo ya platico de memoria porque el 2003 fue mi candidatura, bueno, que participamos ahí 7 candidatos. Dije, es lo último. Y fue una forma de demostrar mi inconformidad después de haber sido más priista que todos los que estaban Es aquí. cierto. Porque yo empecé a los 17 años en el sector juvenil en México. Llegué a ser presidente del 16º distrito. Entonces, pues, tenía yo cierto bagaje. Cuando se dieron cuenta que yo ya estaba casado, me dijeron, ¿cómo juvenil si ya tienes un hijo? Y ya me echaron al sector popular. Entonces, ahí empezábamos la carrera y sabemos, ¿En qué año estuviste allá en México? del 62 pues, al 70. Al 70. Sí, porque yo fui delegado de uno de los distritos electorales, pero por parte del Registro Nacional de Electores, de los 40 distritos que tenía el DF. Fácil, yo fui delegado interino en 7, 8 distritos que me quedaban de...
Naucalpan hasta la quita chía, pero había que ir a trabajar. Y todas las elecciones volvíamos a salir, a ver si esta nos escapamos, pero ahí estaba. Doctor, pues te agradezco mucho este ratito que se platica muy rico contigo. Yo sigo insistiendo que eres una enciclopedia caminante, traes una historia que cualquiera ya la quisiera tener, ¿eh? Pero ya se empieza a saturar el disco duro. ¿Cómo crees, doctor? Doctor, te agradezco. Víctor, un placer. Con toda la familia, una feliz Navidad y un feliz Igualmente. Año Nuevo, José Manuel. Pásensela bien, que Dios los llene de parabienes. Un abrazo a toda tu familia, a todos tus hijos, tus Igualmente, hijas, tus Víctor. nietos, nietas, a todos de corazón. Y a todos ustedes, aquí nos vemos el día de mañana, primero Dios, de 9 a 10 de la mañana. Va a estar el secretario general del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado. Es nuestro invitado el día de mañana. Y el próximo lunes a la 1 de la tarde, me está invitando el licenciado Rogelio Estrada para hacer un análisis de fin de año. Les agradezco su atención, doctor. Muchas gracias. Gracias. Víctor. Mi estimado José Julián, Rayito, Samuel, tengan buena tarde. Nos vemos mañanita. Dios los bendiga. Estás en Metrópolis Corea.